señor William Crooks. Ellos no eran doctores, todos eran físicos. Ninguno era doctor, ni odontólogo, ni médico, ni nada. Eran físicos. El señor Crooks también era físico. Y en su laboratorio de física, el doctor se construyó un tubo. Le dio su nombre, el tubo de Crooks. Y aquí es donde en sus experimentos todos querían experimentar sobre la naturaleza de otro tipo de rayos, no de los rayos X, sino de los rayos catódicos. Entonces, en esa construcción tenía una ampolla de vidrio al vacío. En un extremo tenía un cátodo, en otro extremo tenía un ánodo. Conectando el equipo a la electricidad, se producían rayos catódicos, ellos llamaban catódicos, lo que hacía que por ejemplo, aquí hay un objeto sostenido por una bisagra y al generar luz, aquí estamos viendo un foco, entonces podía ver, por su experimento, se podía ver la sombra de este objeto. Entonces él decía, ¿no? Los rayos catódicos cómo intervienen en esta ampolla al vacío para que se genere esa imagen. Entonces han sido varios los físicos que experimentaban con el tubo de Crooks, y uno de ellos también ha sido el señor físico también, Wilhelm Conrad Röntgen, quien el 8 de noviembre de 1895 descubrió los rayos X, pero descubrió de casualidad los rayos X. Como estamos observando, trabajaba con el tubo de Crooks. Entonces, pero ¿cuál era la variación que él había hecho? Al tubo de Crooks le tapó con una tela o una cartulina negra, no permitiendo que se filtrara luz hacia afuera. Entonces, en lo que estaba él trabajando, fue a levantar una placa que estaba bañada con platino cianuro de bario, para ver si filtraba luz de la cartulina, ¿no? Entonces, al alzar esa placa, él vio así de casualidad que en la placa se reflejaba el esqueleto de su mano. Entonces él dijo, pues, el esqueleto de la mano, ¿no? Entonces, y eso despertó emoción en él y seguía experimentando. Y interpuso entre la pantalla y el tubo de Crooks varios objetos. Entonces, con todos esos objetos podía ver el interior de esos objetos o veía sombras nomás. Entonces, dependiendo del objeto. Él se encerró en su laboratorio, él era profesor de la Universidad de Wurzburgo. Se encerró en su laboratorio para poder estudiar qué tipos de rayos había descubierto. Y no sabía. Por eso le puso el nombre de rayos incógnitos, o sea, rayos X, que hasta la actualidad ya se sabe cómo se generan todo, pero sigue con ese nombre de rayos X. Y después de un tiempo ya terminó sus experimentos, escribió todo lo que eran sus memorias, todo lo que había hecho, y para presentarlo a la sociedad, a la Real Sociedad, le sacó una radiografía a la mano de su esposa. Su esposa se llamaba Berta, y en la radiografía se podía ver el esqueleto de la señora Berta con su anillo de bodas. Entonces convocaron a la Real Sociedad Científica y él presentó sus experimentos. Y por esos estudios que ha hecho el señor Wilhelm Conrad Röntgen, el 8 de noviembre de 1895, ha sido galardonado con el primer premio Nobel de Física, y que tenía un monto económico elevado, pero él no ha cobrado, pero lo ha donado a las instituciones que se dedicaban a este tipo de investigaciones. Entonces,
Entonces es así como transcurren los rayos X. En la especialidad de odontología no estaban lejos, los odontólogos también practicaban con esos rayos. Y una de las primeras personas que obtuvo, doctores que obtuvo una radiografía de los dientes ha sido el doctor Frederick Walkoff. Él se sacaba sus plaquitas en base a lo que había experimentado Röntgen un año después. Entonces él se fabricaba sus plaquitas y la primera vez se expuso por 25 minutos a la radiación. Esas veces no se conocía de los peligros que las altas dosis de radiación producían en las personas, pero logró obtener estas imágenes que si bien no tienen características anatómicas buenas, pero sin embargo se ve nomás que son de piezas dentarias. Otra persona que paralelamente al doctor Walkoff hacía experimentos dentista con los rayos X ha sido el doctor Edmund Kels. Él sí trabajaba harto, el doctor Kels, ya él también, ellos se fabricaban sus equipos de rayos X, se fabricaban sus películas. Entonces el doctor Kels casi todo el día estaba en su consultorio sacando radiografías, y ya sea a sus asistentes o él, y estas eran las imágenes que obtenía. El doctor Kels falleció como consecuencia a la mucha exposición a los rayos X. Entonces, viendo todo eso, después recién aparecieron las recomendaciones para que todo esto se trabaje bajo medidas de radioprotección y bioseguridad. En Bolivia también no hemos estado tan lejos del descubrimiento de los rayos X. A Bolivia, ustedes saben, en las épocas de la colonia, las ciudades más prósperas eran Potosí y Sucre. Y en Sucre había hartas personas con poder económico, especialmente en algunos casos médicos. Y fue que el Instituto Médico Sucre realizó la compra del primer equipo de rayos X que en barco llegó a Bolivia para ser instalado en Sucre, en el Instituto Médico Sucre. Ahí podemos observar el Instituto Médico Sucre y ahí podemos ver su plaqueta del equipo que era para uso médico. ¿Y quién ha sido el que ha permitido que llegue ese equipo de rayos X a Sucre? Ha sido el doctor Manuel Cuellar, pero no era un equipo de rayos X odontológico, era en general un equipo médico. Y era bastante grande, y cuando ha sido instalado, a la primera persona que se le ha sacado radiografía de la mano también ha sido al entonces presidente de la República, el señor Severo Fernández Alonso. Estamos observando cómo le están sacando radiografía de su mano. El primer equipo de rayos X odontológico ha llegado a la Facultad de Odontología, donde está en el cuarto oscuro. Entonces yo todavía lo conservo a ese equipo, que recién nomás me han pedido para hacer una revista, me han pedido que se los saque una foto, pero lo voy a traer aquí. Entonces está en la facultad el equipo de rayos X odontológico. ¿Qué es la radiación? Es la propagación de la energía a través del espacio en forma de ondas o en forma de partículas. Generalmente para los rayos X utilizamos la energía en forma de ondas. Ustedes conocen, este es el espectro electromagnético, donde podemos ver que se generan ondas largas y se generan ondas cortas. ¿Cuáles son los rayos los elementos que utilizan ondas largas? Tenemos, por ejemplo, radio,
microondas, los infrarrojos, hasta la luz visible. De ahí vean, ya se va, podemos ver la luz visible, porque tiene longitud de onda larga, pero ya no podemos ver los rayos ultravioleta, porque ya se va cortando. Vean, aquí son bien largas, aquí se va cortando ultravioleta y a ondas más cortas. Y en este rango están los rayos X, longitud de onda corta, y tenemos los rayos gamma, los de longitud de onda más corta. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque dependiendo, cuanto menos sea la longitud de onda, van a ser más penetrantes estos rayos. Por ejemplo, los celulares están por aquí, entonces tienen longitud de onda larga, entonces no causan daño aparentemente en la actualidad, ¿no? Después se sabrá si causan o no causan daño. Entonces los microondas tampoco causan daño. Las ondas de radio, escuchamos radio, no causan ningún daño. Pero ya desde la luz ultravioleta, ya cuando uno no se protege de la luz ultravioleta, entonces puede haber quemaduras solares, ¿no? Y los rayos X, vean, es menos. ¿Y por qué aquí puede producir quemaduras solares y muchas veces hasta cáncer de piel? Porque penetran. Ya como tienen su longitud de onda más corta, pueden penetrar algunos milímetros en el tejido blando y causar lesiones. Los rayos X penetran mucho más, penetran tejidos blandos, dientes, huesos, todo, llegando a la película radiográfica. Los rayos gamma ya se utilizan para otros casos, en el caso, por ejemplo, de centrales nucleares y donde se necesita que los rayos sean muy penetrantes. Entonces, cuanto más corta sea la longitud de onda, los rayos son más penetrantes. Si es más larga, los rayos son menos penetrantes. Entonces, para entender mejor el fenómeno de la radiación, es que uno recurre al espectro electromagnético, que ustedes en el colegio han estudiado esto. De eso nace la radiología. ¿Cómo definimos a la radiología? Que en la actualidad también recibe el nombre de diagnóstico por imágenes o imagenología. Antes solamente era radiología. Después se ha cambiado y todavía se está en eso, ya se utiliza el término de imagenología, radiología. Con ambos se puede realizar un diagnóstico por imágenes. Entonces, ¿qué es la radiología? Nos permite la generación de rayos X, permite generar y obtener imágenes de dentro del cuerpo, del interior del cuerpo. Por ejemplo, si viene un paciente a la clínica, señor, abra la boca, ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver las coronas, vamos a ver la encía y puros tejidos blandos, no vamos a ver nada más. Entonces, ahí podemos detectar si tiene caries, si tiene alguna enfermedad periodontal o engrosamientos gingivales. Por eso necesitamos una radiografía para que este diagnóstico por imágenes nos permita observar el interior de este cuerpo, de este diente. En base a la radiografía, nosotros vamos a poder, de acuerdo a este estudio, saber cuál es el diagnóstico, si el tratamiento que vamos a realizar va a tener buen pronóstico o mal pronóstico, entonces qué tipo de tratamiento voy a realizar. Por eso la radiografía es una herramienta fundamental en odontología. ¿Por qué? Porque al examen clínico solo veo las coronas y la encía marginal que rodea a la pieza dental. Entonces, como son rayos de longitud de onda corta, son muy penetrantes, atraviesan cuerpos. Por ejemplo, tal vez alguna vez le han sacado una radiografía, entonces se generan los rayos de longitud de onda corta y después en la radiografía, ya una vez revelada, se puede visualizar el interior del cuerpo. No vamos a ver tejidos blandos.
utilizando otras técnicas podemos ver tejidos blandos, pero en este caso vamos a observar el interior de los cuerpos. Y ahí podemos ver si los cuerpos son radiopacos o son radiolúcidos. Entonces penetran los rayos X, por ejemplo, una pieza dental. Hemos sacado radiografía de una región de los dientes. Entonces, en la pieza dentaria, ¿cómo vamos a identificar? Identificamos si los tejidos son radioopacos. Todo lo que es blanco en la radiografía es radiopaco y todo lo que es negro en la radiografía es radiolúcido. Entonces, eso permite. ¿Y por qué es radiopaco y es radiolúcido? Es radiopaco porque el diente presenta el 90% de sustancia mineralizada, el esmalte. Es la estructura más radiopaca de todo el cuerpo humano. Por eso absorbe casi la totalidad de los rayos X. Por eso se puede ver en la radiografía estos componentes estructurales del diente que contienen calcio. ¿Y por qué son radiolúcidos? Porque los rayos X pasan nomás por los tejidos blandos, no son absorbidos por los tejidos blandos. Pasan hacia la película, sin ser absorbidos por nada, directamente pasan. Y son más rápidos, por eso las imágenes que generan son radiolúcidas, lo que es negro en la radiografía. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, cuerpo radiolúcido, la cámara pulpar, los conductos radiculares, el espacio extracoronario de las piezas dentarias. Entonces, por eso se llaman cuerpos radiolúcidos. Y también hay los cuerpos con radiodensidad mixta, como es el tejido esponjoso. Como está constituido por trabéculas óseas y espacios medulares, las trabéculas tienen 75% de sustancia mineralizada, al igual que la dentina radicular. Entonces, esos absorben cierta cantidad, menos cantidad de rayos X que el esmalte. Por eso también es posible observar en una radiografía los espacios medulares radiopacos separando, o las trabéculas óseas radiopacas separando de los espacios medulares radiolúcidos, que no absorben radiación. Nosotros también somos generadores de radiación, porque en nuestro interior, como elemento normal, tenemos potasio. Unos meses después de que se descubrieron los rayos X, utilizaban en todos los rayos X, porque podían ver el interior del cuerpo, ¿no? Incluso en los teatros habían presentaciones teatrales, donde a cada persona se le daba un aparatito para que pueda ver. Entonces ahí vean como un equipo de rayos X está viendo en esta pequeña película antigua, se puede ver el interior de estos actores. Igual ha sido el señor, el primero que ha producido películas, cine, el señor Millais. Es bien clásica, bien conocida, es esta imagen de una de sus películas. Entonces él producía todas estas, conocía del descubrimiento de Röntgen, entonces producía estas imágenes en sus películas. Entonces todos utilizaban los rayos X para todo. Cuando en las tiendas de zapatos, por ejemplo en la Manaco podíamos hablar, tenían unos aparatos que se llamaban podoscopios.
donde también generaban rayos X. Vean ustedes, este es un podoscopio. Aquí, esta es una pantalla de rayos X. Entonces la persona se subía y aquí podemos ver la imagen de sus pies. Él es un empleado. El empleado, ¿qué hacía? Marcaba alrededor de la sombra de los huesos de los pies y ellos ofrecían y entregaban zapatos súper a medida. Entonces, pero sin embargo, poco tiempo después han sido retirados del mercado. Así le daban el certificado a la persona, le decían cuánto calzaba, que cómo va a ser su zapato, todo eso. Incluso les enviaban las fotos para que, demostrándoles que había sido con un buen estudio preciso el que estaban dando ellos ese informe. Entonces ese podoscopio también se utilizaba en las tiendas donde vendían zapatos. Había también salas de teatro donde se podía ver, también utilizaban los rayos X. Pero en este caso, ¿qué es lo que utilizaban? Utilizaban sustancias fluorescentes. No sé si alguien ha llegado a conocer. Antes había unos relojes que en la noche brillaban. En la oscuridad brillaban. Esas sustancias fluorescentes tenían también radiación. Eran sustancias radioactivas. Entonces utilizaban esas sustancias radioactivas para poder atraer a la gente e indicarles que se podía ver todo esto. En las plazas también habían personas que tenían unas cámaras donde las personas podían ver el interior de su cuerpo. Entonces, como ahora hay fotógrafos en la Plaza Murillo, por ejemplo, que sacan fotos a las con palomitas, todo. Antes había este tipo de máquinas en las plazas, todo para poder, a las personas no engañaban, no era algo que se veía todos los días, pero ¿en qué radicaba el problema? En que esos elementos radiactivos utilizaban radiación, y la radiación, cuando es de uso indiscriminado, siempre va a causar lesiones, va a causar daño a la persona. Incluso hacían propaganda de que ellos podían ver a través de ofrecían a los esposos, por ejemplo, que sospechaban que sus mujeres eran infieles. Entonces ellos les ofrecían que a través de las paredes podían descubrir si la esposa le estaba siendo infiel, ¿no? Entonces los contrataban y podían ver pues a través de las paredes, les hacían ver. Entonces, de todo, en todo utilizaron. Aquí estamos en una plaza con su cámara. Este señor con su cámara de rayos X, que le ofrecía al señor que le iba a sacar una fotografía de su esqueleto y le sacaba, le entregaba la fotografía, porque utilizaba placas para poder entregar. Entonces mucha gente se ha hecho millonaria en esas épocas por el uso de los rayos X, pero también su dinero no les sirvió de mucho, porque mucho tiempo después, o poco tiempo después, fallecieron como consecuencia de la exposición a los rayos X. Alguna vez algunas películas están en la tele, por ejemplo, donde se puede ver que hablan, aparecen los esqueletos, todo. Entonces todo eso es realidad con el uso de los rayos X. Pero sin embargo, la gente como no sabía, entonces, llenaban pues los teatros. Y hay muchos, por ejemplo, el Robert Houdini, que es bien conocido, hacía desaparecer a las personas, todo eso. Entonces, utilizando sustancias fluorescentes que eran emitidas por los rayos X, no emiten fluorescencia, sino es que se exponen a los rayos X esas pantallas. Los hermanos Joannis también, los creadores de las sombras,
generaban sombras. Aquí podemos ver un teatro, un gran teatro, como ustedes pueden ver, generaban sombras mediante el uso de rayos X y pantallas fluorescentes. Han sido famosos también estos hermanos de esa familia. Ahí podemos ver el podoscopio. Cuando compraban zapatos para niños, tenían tres visores, uno para el vendedor, uno para la mamá y uno para el niño. Entonces los tres podían ver. Y vean el tiempo de exposición de 5 a 45. Ahora el tiempo de exposición para sacar una radiografía es 0,02 décimas de segundo. Por eso también ya se han dejado utilizar y solamente en museos están esos podoscopios. Y esto les voy a dar de tarea para mañana les voy a tomar un examen de esto aquí un poquito, vamos a ver. Es Chernobyl. Hay un resumen. Hay un resumen en YouTube, el resumen en 20 minutos, Chernobyl, resumen en 20 minutos. Esto van a ver por favor en su casa y mañana en el examen se va a sacar 3 preguntas de lo que hemos dicho de historia de la radiación y 2 preguntas de este resumen de Chernobyl. Es importante saber el peligro de los rayos X cuando se utilizan dosis elevadas. Y es el responsable del desastre de Chernobyl, y a quien solo le dieron 10 años de prisión, pero según Legasov merecía la muerte. Mientras tanto, en el hospital, los que vinieron de Chernobyl están quemados por radiación y los doctores también se empezaron a contagiar. Por otro lado, Legasov es citado por el secretario de también diciendo que un nuevo medidor ya está en camino y por eso reciben llamadas de Suecia que no identifican. Pero se ven problemas con los equipos que empiezan a fallar y se quedan a oscuras. En plena desesperación, el acceso, ella la intenta sobornar. Más, aquí Boris sabe que están siendo espiados. Es el 6 de mayo del 86, 6 días después de la explosión, los ambos trabajos continúan con el riesgo de la muerte presente, ya que los trabajadores que estudian están haciendo La fecha voy a preguntar. Desgraciadamente ella murió, dada la situación que piensa la alta de la planta nuclear, pero algo sale mal. La radiación instantánea en el robot la pudo soportar. Boris tuvo la intentar de conseguir otro robot por un agente soviético. Él lo lleva con el vicepresidente de la región de Charkov. Legasov se reúne con estaba siendo estimulado de forma incorrecta, lo que iba a ocasionar que en menos de una hora explote. Pero el problema no necesariamente era ese, sino que había personal inexperto y no sabían manipular el sistema que estaba empezando a dañar el núcleo. Minutos de la madrugada, inicia la prueba y se descubre el uranio y crean vacíos y la potencia aumenta. A la 1:23 con 40 segundos, en cada sala hay un botón AZ5 para apagar la actividad del núcleo, pero Diatlov lo niega. Legasov tiene más evidencia, ya que llevaron el reactor al desastre. 1:23 AM con 40 segundos se activa el AZ5, pero nadie puede. Lo que interviene aporte por algo vivo. No sucede. El personaje de Ulana jamás existió. De 2.000 personas fueron evacuadas y luego de la
es Chernobyl resumen en 20 minutos. Ese es el nombre en YouTube. Ya, entonces